Definición de la insuficiencia renal crónica. Es una pérdida progresiva, irreversible y generalmente asintomática de la función renal. Corresponde a un grupo de trastornos heterogéneos que afectan la estructura y la función del riñón. La tasa de filtración glomerular reducida, menor a 60 mililitros por minuto, entre 1,73 metros cuadrados, durante un periodo de tiempo mayor o igual a 3 meses. También tenemos lo que es el daño renal, estructural o funcional. Clasificación de la tasa de filtración glomerular de la insuficiencia renal crónica. Es una medida clave para evaluar la función renal y los valores reducidos indican el deterioro renal. Lo vamos a ver por etapas. La G significa glomerular. Y según esta organización Cádigo, tenemos la G1, que está entre mayor o igual a 90, normal con daño renal. Tenemos la G2, 60-89, leve reducción. Tenemos la G3A, de 45 a 59, moderado leve. Tenemos la G3B, de 30 a 49, moderado avanzado. Tenemos la G4, de 15 a 29, aquí está ya grave. Y la G5, menor de 15, terminal, y requiere diálisis. La epidemiología de la insuficiencia renal crónica afecta al 10% de la población a nivel mundial. Sus causas principales son la diabetes, un 45%, la hipertensión arterial, un 28%, las enfermedades poliquísticas renal, las infecciones urinarias crónicas. Factores de riesgo de la insuficiencia renal crónica. Tenemos dos: los no modificables, que está la edad, el sexo masculino, antecedentes familiares de la insuficiencia renal crónica, y tenemos los modificables, que aquí tenemos lo que es la diabetes mal controlada, la hipertensión no controlada, la obesidad, el tabaquismo y el uso crónico de nefrotóxicos. Enfermedad renal crónica. Cuando ocurre una pérdida de nefronas, por ejemplo secundaria a una anoxia, la hipertensión glomerular induce un aumento del tamaño de las nefronas a través de la activación del sistema renina-angiotensina y de la actividad del factor de crecimiento transformante alfa y del receptor del factor de crecimiento epidérmico, como mecanismo compensador para mantener la tasa de filtrado glomerular y para reducir la presión intraglomerular. En consecuencia, los podocitos deben someterse a hipertrofia para mantener la barrera de filtración a lo largo de la superficie de filtración ampliada. Sin embargo, la hipertrofia de los podocitos es limitada, por lo que más allá de un cierto umbral, la disfunción de la barrera primero se manifiesta como proteinuria leve al no dar abasto. En etapas posteriores de la enfermedad renal crónica, el aumento del estrés por cizallamiento de los podocitos promueve el desprendimiento de los podocitos. Las células epiteliales parietales son progenitores putativos de podocitos, pero la proteinuria y potencialmente otros factores inhiben su potencial para reemplazar los podocitos perdidos. En cambio, el daño ocasionado lleva a una respuesta que provoca el aumento de la formación de cicatrices en forma de glomerulosclerosis focal segmentaria, glomerulosclerosis global y, consecuentemente, atrofia de nefronas. Por otro lado, la hiperfiltración glomerular y la proteinuria implican una mayor carga de trabajo de reabsorción para los túbulos proximales. Posteriormente, la albuminuria, el complemento y las células inmunitarias infiltrantes hacen que las células tubulares segreguen mediadores proinflamatorios que promueven la inflamación intersticial, que junto con la progresión de glomerulosclerosis focal segmentaria a glomerulosclerosis global se promueve la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. La formación de cicatrices es asociada a la rarefacción vascular e isquemia. En consecuencia, los restos de nefronas tienen que aumentar aún más su tamaño para satisfacer las demandas de filtración, lo que acelera los mecanismos de progresión de la enfermedad renal crónica, volviendo esto un círculo vicioso. De la enfermedad renal crónica, las principales complicaciones se dan por tres mecanismos. Primero tenemos una acumulación de sustancias normalmente depuradas por el riñón. Luego tenemos una pérdida de homeostasis de líquidos electrolitos y regulación hormonal. Y por último, una inflamación sistémica progresiva y consecuencias vasculares renales. A modo de resumen, en la insuficiencia renal crónica avanzada se incrementan los niveles de urea en la sangre y se da el síndrome urémico. En el síndrome urémico participan cientos de distintas toxinas que son acumuladas por la inhabilidad del riñón de filtrarlas. Estas toxinas son metabolitos activos que pueden repercutir en los distintos órganos. Y esta es una condición de muy alta mortalidad. Cuando este síndrome se encuentra presente, es indicativo de que la deficiencia
de función renal ya tuvo efecto sobre la funcionalidad de los distintos sistemas. En este sentido, tenemos la hipercalemia, que se considera hipercalemia cuando el nivel de potasio en el suero es mayor de 5 miliequivalentes por litro, según lo establecido por la KDIGO. Y hablamos de hipercalemia moderada cuando los niveles superan 5.5 miliequivalentes por litro. En este sentido, en la hipercalemia hay una disminución en la capacidad de excreción generando la hipercalemia. La hipercalemia se presenta en los pacientes con insuficiencia renal crónica grado 4 o grado 5, con una tasa de filtración glomerular inferior a 20 o 25 mililitros por minuto. La acidosis se debe recordar que el riñón elimina hidrogeniones de dos maneras, mediante el amonio y mediante ácido libre. El fallo renal mantiene la excreción de ácido libre, pero disminuye la producción y secreción de amonio, lo cual causa un aumento de ácido. Este proceso es exacerbado por la hipercalemia. Siguiendo con las complicaciones, tenemos los trastornos hematológicos. En la insuficiencia renal crónica grado 3, en adelante se puede evidenciar una anemia normocítica normocrómica. Y esto es causado por la producción insuficiente de eritropoyetina. A esto se le puede sumar otras condiciones como la inflamación crónica, una anemia de enfermedad crónica, la fibrosis de médula ósea y la disminución de la vida media de eritrocitos por el medio urémico. Además tenemos las afecciones neuromusculares y esto es porque hay una neuropatía autonómica y una afección tanto del sistema nervioso central como el periférico. Muchos pacientes presentan el síndrome de piernas inquietas, el cual es una sensación irregular, imprecisa de molestias inespecíficas que cesan con el movimiento. Esta condición puede evolucionar a neuropatía si no se trata la insuficiencia renal crónica. Por ello también podemos tener compromiso neurológico, trastornos de la memoria, del sueño y de la concentración. Tenemos trastornos metabólicos endocrinos y bueno, la insulina es eliminada en gran parte por vía renal. En caso de la insuficiencia renal crónica hay un aumento de los niveles séricos de insulina por una disminución en la eliminación. Entonces en los pacientes diabéticos vamos a requerir un reajuste de insulina con una disminución de la dosis usual. Sumado a todo esto, en mujeres tenemos un índice de aborto espontáneo muy alto y en hombres podemos encontrar disfunción sexual y oligospermia, que la Organización Mundial de la Salud la define como una concentración de espermatozoides inferior a 15 millones por mililitro de semen. Por ello vamos a tener altas posibilidades de infertilidad. Y tenemos también afecciones cutáneas que son muy frecuentes, siendo la principal manifestación el prurito. Además, algo frecuente también son las alteraciones que afectan al tracto gastrointestinal, ya que la hiperuricemia lleva a la degradación de urea en el amoníaco en la saliva, lo cual va a provocar un hedor urémico, o sea, un olor a orina en el aliento, acompañado de sabor metálico en la boca. Y se puede dar todo tipo de trastornos gastrointestinales, como gastritis, una enfermedad péptica, ulceraciones en la mucosa, las cuales culminan en la destrucción proteico-calórica, y dolor abdominal, náuseas, émesis, etc. Del fósforo y el calcio en la insuficiencia renal. La alteración del metabolismo óseo constituye por sí misma un factor de riesgo no tradicional de la mortalidad. Para los pacientes con insuficiencia renal crónica, los niveles séricos de calcio, fósforo y alcalina son factores del crecimiento del fibroplasto. Calcidón y hormonas parotidias se han relacionado con mayor mortalidad porque se han asociado con problemas óseos y calcificación en el sistema cardiovascular y insuficiencia arterial. El riñón posee un rol fundamental para la hemostasis del fósforo. En el túbulo contracorneado proximal se encuentra el transporte de nutrición parenteral que regula la absorción renal del fósforo. El concepto tradicional en la insuficiencia renal crónica es la alteración en el metabolismo del fósforo y el calcio, está dado por el aumento de los niveles de PTH o hormona parotidia. Sin embargo, actualmente se sabe que no es el único evento, sino que más bien se trata de una cadena de eventos que se lleva a alteraciones en el metabolismo del hueso.